Boko Matkovic es un... no hace falta que te pongas Buenísimo. eso ya bastante has pasado. 9 años en la cárcel. Estuve 8 años en 3 diferentes cárceles de Bolivia y ya al final de mi detención, por si acaso, por favor, todo esto de detención preventiva, ¿no? Sí, sí. Sin juicio. Con el juicio en proceso, sin sentencia, pero preventiva. Y después 2 años más con detención domiciliaria 24 horas con policía, con custodio en la casa, ¿no? Bueno, cuéntanos, yo contaba que yo estuve en Santa Cruz, que parece otro país que Bolivia. Bien, es verdad que Sucre también parece distinto de La Paz. O sea, Bolivia es un país muy peculiar. Pero realmente el narcotráfico, el narcorrégimen de Evo Morales, que es el jefe de los cocaleros, que interviene en Perú, que interviene en Chile, en todas partes, ha desarrollado, bueno, pues realmente como en Cuba. Es decir, en teoría hay elecciones, pero luego en la práctica, cuidado con presentarse. ¿Cómo es la situación actual después de lo que pasó con Áñez? Hablamos con su hija el año pasado. Hace un año, sí, hace un exactamente. Año. Hablamos con ella, que es un testimonio conmovedor. Ayer estuvo también presentando el libro de su ¿Y madre. cómo es la situación en Bolivia? Bolivia, Colombia, sobre todo Venezuela, Cuba, Nicaragua, porque estamos hablando de regímenes de terror comunistas, narcocomunistas. Perfecto. Bueno, varias preguntas al mismo tiempo. A ver, vamos a ver, tratemos de resumirlo. Una cosa muy interesante que ha dicho usted es el tema que Evo Morales, durante los 15 años que fue presidente, antes que huya del país, después de haber intentado llevar adelante un fraude así increíble en Bolivia, que no solo lo decimos los bolivianos, sino que está certificado por la OEA, está certificado por la Unión Europea, está certificado por... O sea, la OEA tiene una tradición de ser observador de elecciones, y jamás en la vida ha tenido ese plantón de decir, aquí hubo fraude. O sea, más masivo. Claro, o sea, jamás se ha manifestado de esa manera sobre un proceso electoral. Y hoy día, usted mencionaba a la mamá de Carolina, a la expresidenta Yanine, que está sufriendo una detención de la misma manera, absolutamente abusiva, juzgada como un ciudadano común y corriente por terrorismo, por todo este tipo de cargos, como es ya receta de estas dictaduras, cuando ella ha sido recibida por todos los gobiernos e internacionalmente ha ido representando al país como la presidenta legítima de Bolivia, ¿no? Y una de las cosas interesantes que decía usted es que Evo Morales, en los 15 años que estuvo como presidente, jamás dejó de ser también presidente de las 6 federaciones de productores de coca del Chapare, que es por diferentes estudios, hablemos de los estudios que hace Estados Unidos, que hace la Unión Europea, el lugar de donde el 94% de la producción de coca que sale de esa zona es desviada al narcotráfico, ¿no? No es la coca milenaria que se utiliza para la cuyico, no. Esa se produce en otra zona del país, en los yungas. Entonces, durante 15 años, Evo Morales era presidente de los cocaleros y también presidente de Bolivia, ¿no? Con el poder que eso hay que decir que hubo cuando el intento de golpe de Pedro Castillo en Perú, uno de los denunciados fue Evo Morales, que se plantó en Lima, donde hay un embajador cubano, que es un agente que ha estado en Bolivia también con sus señoras, son agentes de la seguridad cubana, son asesinos, son como Putin, son criminales dedicados a mover las masas, crear violencia como en Chile. Es decir, se está viviendo un proceso y Evo Morales, que ahora aparece en segundo plano, pero sin embargo cuando llega el golpe en Perú está en Lima, es decir, no es un tío que se oculta, y está además en el Braem, que es justo la zona de narcotráfico donde ha renacido Sendero Luminoso. Mira, o sea, está todo unido. Maneja bastante más información que yo. Eso es lo bueno de conversar con gente informada y periodista.
Creo inclusive que Evo Morales está en este momento está conminado a presentarse ante la justicia en Perú y que no ha ido, así que no sé si está declarado, si está declarado rebelde. Después, ¿no?, del golpe, cuando Correcto. fracasa el golpe, la nueva presidenta, que era vicepresidenta, pero que se ha tenido a la Constitución, lo llamaron a declarar por participar y además por la actividad del narcotráfico del BRAEM, que es Sendero Luminoso, vive de eso, como todas las guerrillas comunistas en Iberoamérica. Y efectivamente no se ha presentado porque está convencido de que va a la cárcel. Y está declarado rebelde. Y esa es una de las cosas que, bueno, en este momento el partido del MAS está sufriendo unas luchas internas, porque bueno, después que Evo Morales huye, se refugia en Argentina, se va a México, después vuelve a Argentina, desde ahí comienzan a operar una vez más, se reagrupan, hay unas nuevas elecciones, gana el partido de Evo Morales una vez más, ya los tropiezos que hemos tenido como bolivianos, y él pone a este candidato que fue 15 años su ministro de gobierno, entendiendo que, me imagino, le iba a ser alguien leal, le iba a ser alguien que lo iba que le iba a llevar adelante la silla. Correcto, que le iba a calentar la silla. Bueno, el presidente hoy día entiendo que se dio cuenta que el que ganó fue él, el que sacó los votos al final fue él, el que está sentado en la silla es él y el que firma los cheques es él. Entonces, ya llegó un punto donde ya empezaron ríos de sangre, ya las acusaciones ya eran familiares. Evo Morales en su programa de radio mensual que tiene, que es una radio financiada por Irán, Cauchún Coca tiene un programa mensual y ahí dice, yo varias veces le advertí al presidente que estoy escuchando cosas que me preocupan de su hijo y él me dijo, con mi familia no te metas. Entonces, bueno, yo le dije, está bien, bueno, no le diré nunca más que estoy escuchando que su hijo es corrupto. O sea, lo decís en la radio, nunca más le diré esto. Entonces, al otro día le votan a su hijo del gobierno, Arce le corta los aportes voluntarios que hace los funcionarios públicos al partido del MAS, porque se entiende que todos los funcionarios públicos son del MAS y son puestos al MAS y su espacio de trabajo se lo deben al MAS. Eso se calcula que eran más o menos unos 7 millones de dólares al año que recibía el partido para hacer política. La política se hace con plata. Entonces te darás cuenta que así empieza. Yo el año pasado estaba en una reunión con una institución internacional, con una fundación, una ONG, y me recuerdo esta historia porque estaba yo sentada conversando con ellos. Le digo, bueno, mira, ¿querés saber qué está pasando en mi país? Te muestro. Ahorita acaba de empezar el Congreso del MAS, del partido, y en este momento acaban de declararlo candidato a Evo Morales y lo acaban de expulsar al presidente de Bolivia, Lucho Arce, del partido. Y seguimos la reunión y a la media hora le digo, ¿querés otra actualización? Mira, el Tribunal Constitucional de Bolivia acaba de declarar ilegal ese Congreso. Entonces, bueno, ese es el nivel. Dirá Pumpido, qué maravilla, qué envidia, es el futuro. Ese es el nivel de nula separación de poderes que está existiendo en Bolivia. Lamentablemente, después de la experiencia del gobierno de transición, este partido político, el MAS, se dio cuenta que dejar el poder no es opción. El robo de las elecciones que ellos están tratando de reescribir la historia y de escribirlo como un golpe de Estado, que no tiene ninguna base jurídica en eso, por el cual está detenido también Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, que lo secuestraron en plena luz del día con policías, o sea, una autoridad electa, la segunda autoridad más votada de Bolivia, 850,000 votos, tomado preso con policías encapuchados en un operativo chocando movilidades, usando armas de fuego, rompiéndole los vidrios a la movilidad, tirándolo al suelo, trasladándolo a través de las calles, chocando movilidades hasta que llegan al aeropuerto. En el aeropuerto, trasladarlo a otro departamento del país en helicóptero militar, o sea, un operativo conjunto policía-militar para a una persona llevárselo, cuando a él desde hacía rato el régimen ya lo tenía
con varios juicios, con varios procesos, han podido tranquilamente llevarlo a una audiencia y decirle, bueno, por los riesgos procesales, usted le corresponde una detención preventiva. No, ellos tenían que hacerlo así, a la bruta, a la mala, a la abusiva, que se viera. Porque si a este tipo, que fue el que liderizó el reclamo popular, un paro de 21 días que terminó con la huida de Evo, este señor que está tratando de validarse y la sombra permanente es la de Evo, él tiene que mostrar que es igual de abusivo, igual de torpe, que sabe abusar del poder, que la policía es de él, que la fiscalía es de él, que los jueces son de él y que los va a usar cuando los necesita contra quien sea. Si a Camacho se le hace, todos los demás ya son papas fritas. A ver, Vieito, Paco, luego hay preguntas también de los oyentes. Sí, bueno, a mí lo que me inquieta desde aquí, desde España, es que durante algún tiempo parecía que algunos modelos y movimientos políticos de España se trasladaban al otro lado del Atlántico, pero ahora es al revés. Me gustaría saber qué visión tiene usted de la política española una vez que se están instalando aquí como dicen, las matrices y los modos de actuar de Hispanoamérica en España. Ha sido muy raro, ¿no? Porque de un lado al otro, bueno, la política expansionista que tuvo Chávez sigue teniendo esos coletazos, o sea, no es para nadie desconocido los alcances que tenía este hombre con la billetera que manejaba, de ir a financiar, o sea, subvencionaba el transporte, el gas en el Bronx, en Nueva York, subvencionaba, creo que el transporte público acá en España en algún momento, ¿no? En alguna zona. Aquí es posible que alguno de Podemos se quedara con ese dinero. Bueno, aquí lo que subvencionó fue a la Fundación CEPS, que ha desaparecido. Que es el origen de Podemos. Sí. Mire usted. Y bueno, el Movimiento 5 Estrellas en Italia. También. Y también para ustedes no debe ser desconocido, pero me sorprendió de sobremanera que en esta última semana hemos tenido un representante, ¿no? Pero alguien absolutamente significativo en la política española como el expresidente Zapatero, en Bolivia, Además, en Santa Cruz. En Santa Cruz, en Bolivia, pero con los personajes que ha ido, o sea, se ha ido con Delcy Rodríguez. Entendamos lo que es el régimen venezolano, a lo que he estado compartiendo estos últimos días con personas que han estado detenidas en Venezuela, que han sido torturadas en Venezuela, por este régimen. O sea, el helicoide es famoso, es una de las cárceles más terroríficas del mundo. Y Zapatero se ha ido hasta Bolivia con la señora Delcy, se ha ido con Alberto Fernández, se ha ido con el grupo de Puebla, y es lo que me preocupa, porque ¿por qué estamos nosotros, Carolina ha venido acá, y por qué nos interesa tanto que en España se conozca lo que está pasando en Bolivia? Porque mucho se escucha de Venezuela, mucho se escucha de Nicaragua, mucho se escucha por supuesto, de Cuba, pero de Bolivia se habla muy poco. Desde que Evo huyó, ya se perdió mucho interés. Y Bolivia, y esta reunión del Grupo de Puebla en Santa Cruz, es evidente el peso geopolítico que tiene en la política internacional, y es lo que yo trato de hacerle entender a la gente. Bolivia no es un lunar, es parte de un ecosistema. Vos tenés Nicaragua, vos tenés Venezuela, vos tenés Cuba, pero Bolivia ha firmado tratados militares con Irán. Claro. ¿Qué tenemos que firmar con Irán? Lo mismo que Irán? los Kirchner. Y además por orden de Hugo Chávez. ¿Qué conexión tiene con China? ¿Con Putin, por ejemplo, con Rusia? Con Putin han tenido las reuniones con Evo, eran públicas, conocidas. Gazprom ha venido a hacer inversiones en Bolivia. De la misma manera, el Banco de China ya está presente en Bolivia. Bueno, los chinos están haciendo negocios, ellos van y compran con ellos. Lo que les interesa es que sus empresas hagan obras, y estamos llenos de empresas chinas, pero cuando ya vos te ves, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Sí. Tenés una invasión de Ucrania,
trata de sacar en la ONU se trata de sacar una resolución en contra de un abuso absoluto. Quienes votan en contra, ok, perfecto, vota Rusia, vota China, vota Irán, vota Cuba y vota Nicaragua, vota Venezuela, vota Bolivia. O sea, ese es nuestro entorno. Entonces, esto es algo absolutamente sistemático. Lo que pasa es que en Bolivia han sabido mimetizarse un poco mejor con los medios de comunicación y siguen con un velo de una aparente democracia. Pero, a ver, entendamos una cosa, el fraude que llevó adelante Evo Morales no se hizo de la noche a la mañana. O sea, a partir de, y para que la población y la radio, su radio audiencia entienda, en el 2018, se me va de la mente, perdón, hubo un referéndum. Evo Morales ganó su última elección aplastantemente, sacó como casi 60%. Y con esa ola de victoria, a los 3 meses, 4 meses, hace un referéndum preguntando por qué ya era inconstitucional, que se vuelva a presentar de nuevo. Y hace un referéndum con esa ola de victoria, ¿me puedo volver a presentar? Y la población, en su sabiduría, dijo, ¿sabes qué? Te acabamos de hacer presidente de nuevo. 60% de nosotros te dimos la confianza, pero ya está bueno, ¿no? O sea, ya 3 veces suficiente. Sí. Y el tipo entra en una ya locura de, no, y se fue por el lado de que es mi derecho humano. Es mi derecho humano presentarme no a las elecciones. Y el Tribunal Constitucional, por supuesto, que le aceptó eso. Y de ahí en adelante, entiendo yo, se tienen que haber activado las alarmas de que, hey, puede pasar que perdamos. Y empezaron a estructurar el fraude que hubo, porque el informe de la OEA es absolutamente contundente, servidores fuera del país, el sistema de conteo rápido lo apagaron y 24 horas después lo encienden y dicen, oh, ganamos. O sea, a la más puro estilo. Eso lo hicieron con Capriles ya en Venezuela. Es que a las 4 de la mañana se apagó, a las 5 que iba ganando estaba perdiendo. Estas son recetas absolutamente ya cocinadas desde otro lado. Y gracias a Dios el pueblo se levantó y peleó por su democracia y en un absoluto, absolutamente pacífico. O sea, está bien, 21 días el país se para, nadie salió a trabajar, nadie se movía, luchando y peleando por su democracia. Bueno, estamos en este contexto ahora que se han empezado esa lucha de poder entre el expresidente y el que quedó y que ahora se están matando. Y bueno, lo que nos queda es levantar la voz, porque lo único seguro es que ninguno de los dos tiene en sus cálculos salir del poder, porque saben lo que pasa si salen del poder. Todas estas dictaduras saben lo que pasa si salen del poder. Que estamos hablando de una cantidad de delitos comunes que en cualquier sitio... Y de lesa humanidad, claro. Eso no desaparece. Pero eso probablemente es gran parte del problema. Es decir, por ejemplo, todo el entorno de Maduro no creo que se quieran mover porque, claro, saben que se van a... Ni querían ni podían ya. Pero, claro, el problema es que saben que si se mueven se van a la cárcel. Bueno, entonces, pero a ver, Delcy Rodríguez tiene orden de captura internacional, sí, pero ¿o no? Pasó aquí, pero pasó por aquí y pasa por aquí. Hombre, y a Bolivia también. La reina, como dice Arce en su tuit, cuando está ahí en Santa Cruz, dice, la hermana Delcy Rodríguez, hermana, los hermanos del Grupo de Puebla, y en mitad de la foto está Zapatero, que es el sicario primero y primer embajador del cártel de Puebla, porque eso es un cártel, no es un grupo. En fin, Paco, y luego preguntas de oyentes. Sí, una pregunta. Bueno, normalmente las conversaciones que se suele tener con personas que vienen de estas democracias populares, es decir, como, dictaduras, suelen decir que vienen del futuro. Y ven que en España, por ejemplo, no se toma conciencia del deterioro que se puede estar produciendo en donde se conduce. Aquí pasamos de Evo Morales a apoyar a Podemos al punto de que ahora el Partido Socialista es el que asume esa política, por medio principalmente de Zapatero, al que Delcy Rodríguez llamaba mi príncipe, no por casualidad le debía llamar de esa manera, y estuvo en la reunión de Puebla. No es que se haya ido ahí, es que estaba ya desde hace tiempo está en esa situación. Pero está arrastrando precisamente a todo el Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Y con él también
aparte de la política de la Unión Europea, en el cual España por el papel tiene un papel principal, y la Unión Europea se suele confiar a cuál es la política en ese terreno que tiene España. Hubo un momento, y usted lo ha dicho, que Europa fue visor de alguno de esos procesos, denunció los fraudes, etcétera, etcétera, pero da la sensación ahora de que Europa se ha desentendido de todo lo que está ocurriendo y prácticamente está viendo con anuencia y desentendimiento todo cómo avanza todo este proceso de deterioro de las libertades, los derechos fundamentales, etcétera, etcétera, y la conversión pues de antiguas democracias pues prácticamente en dictaduras, ¿no? Me gustaría conocer su opinión desde a mí claro. Me preocupa mucho y creo que no es mi lugar decirlo, ¿no? Pero creo que España debería estar muy preocupada cuando tenés a alguien de la altura y del nivel del expresidente Zapatero con esas amistades, porque ya yo estoy viendo un contagio al revés. O sea, ya no es nosotros aspirar a ser como Europa, sino Europa ver que hay cosas en Sudamérica que interesantes, según ellos, y de quién estás aprendiendo, ¿no? Porque si existe tal cual, como dicen ustedes, la cercanía y la influencia que todavía el señor Zapatero tiene con los políticos en función hoy día, presidente Sánchez, en fin. El ministro de Exteriores, Álvarez, el ministro Borrell, que es el ministro de Asuntos Exteriores de Europa, que se caracterizan por un apoyo disimulado a Putin y un apoyo indisimulado a Hamás, es decir, que es Irán. Es decir, el eje Pekín, Teherán, Moscú es más fuerte que nunca, el eje del mal, lo hubiera dicho Reagan, pero es que el otro es Puebla. Es decir, es que la cuarta pata, digamos, de esa silla es el cártel de Puebla. Y el Foro de San Pablo, que es lo mismo. Que también tienen ahí otras personas que hacen de lavado de cara para los demás. Sí. Hay presidentes muy influyentes, presidentes que tienen que tienen esa donde ven de que uno de estos países se está complicando la situación política, una visita, va y aplaca todo. Exactamente. Pero vuelvo a repetir, veo con preocupación que se esté tratando de aprender todo lo más, o sea, lo peor que en este momento Latinoamérica, algunos regímenes latinoamericanos tienen, es la manera autoritaria de llevar adelante sus gobiernos, porque ya lo de Venezuela es inescondible, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Y que eso se esté aprendiendo, se esté copiando acá, o que no se lo denuncie, porque como decía ayer, no sé si ustedes pudieron participar en el foro que hizo la WLC, el World Liberty Congress, habían perseguidos nicaragüenses, habían personas que habían sido perseguidas y encarceladas y torturadas de Nicaragua, de Cuba, de Bolivia, de Venezuela, increíble, y no es menos cierto. O sea, vos te sentás en una mesa con esa gente a validarlas, te sentás a una mesa y le decís, escúchame, antes de cualquier cosa, aquí pongamos las cosas en orden. Hay cárceles en tu país donde se está torturando gente, donde se está asesinando, donde contaban el ejemplo de un muchacho, lo torturaron y después de torturarlo lo tiraron de un 10º piso. Y así miles. Las torturas en Cuba son largamente conocidas. O sea, y todos estos países vienen hacia Europa a buscar validación, a buscar financiamiento, a buscar apoyo, y no les rayan no les ponen una raya en la arena, no les marcan la cancha. Y ahora, no solamente eso, sino que están acompañando a delegaciones, validando esos regímenes. Y cuidado, empiecen a copiar las fórmulas, ¿no? Porque es muy lindo decir, ¿sabes qué? Estos muchachos, esto de aquí nos puede servir. O sea, hay que tengan cuidado. Las torturas y la miseria, como en Cuba, estos días con cortes de luz, etcétera, etcétera. A ver, preguntas de los oyentes, bueno, Silvia. pues como hace ya mucho tiempo que cunde la sensación de que España va por caminos que ya transcurrieron antes otros países de Iberoamérica, pues la entrevista ha causado bastante expectación. Así que, señor Matkovic, si le parece, le vamos a ofrecer un papel y bolígrafo, y después de la pausa escuchamos a los oyentes y así les puede responder. Te acepto, gracias. Es la mañana.
Es radio. Bueno, vamos, Silvia, con esas preguntas. Vamos allá. Los oyentes quieren saber qué podemos hacer desde España para que mejore la situación, la calidad democrática de su país y de los países limítrofes, pero también que con su experiencia nos diga qué debemos hacer aquí para evitar llegar a ese punto de no retorno. Quería preguntar al señor Bonco Matkovic si no cree que Bolivia es un callejón sin salida, donde las luchas entre Evo Morales y Luis Arce están más presentes que la que realmente importa a los ciudadanos, que es mejorar su nivel de vida. Y, por favor, me gustaría saber cuál es el Producto Interior Bruto de Bolivia y en qué basa su riqueza, además de en la cocaína. ¿Por qué piensa que han llegado a esa situación? Que los narcotraficantes y todos hayan apoderado el comunismo de toda Latinoamérica prácticamente. ¿Cómo podemos los ciudadanos españoles ayudar a todos aquellos hermanos nuestros que estáis padeciendo en los países hispanoamericanos? ¿Cómo? En España se está cuajando lo mismo que ha pasado en Bolivia y en todos estos países. Poco a poco nos estamos pareciendo a ellos. Cuando los españoles despierten será demasiado tarde. En Moncloa no tenemos a los Kirchner. Es aún peor, tenemos a los Ceausescu. Usted, en una escala de 1 al 10, ¿cómo ve el panorama español actualmente? ¿Ve que hay posibilidades de salir, viendo los ejemplos de su país? Bueno, muchas preguntas. Sí. Como ves, Monco, la inquietud en España es mucho mayor de lo que se cree en América, y además con motivo. Bueno, a ver, a la rápida, anotando, lo primero que preguntan es qué se puede hacer desde acá. Yo creo que mucho, ¿no? Yo creo que mucho porque, a ver, en el contexto que Bolivia está ahora de una política absolutamente socialista de los últimos... ya van 18 años desde que entró el MAS. Y por supuesto lo primero que hicieron fue nacionalizar las empresas, quedárselas, aumentar los ingresos. Fue el boom del gas, el boom de las materias primas, lo mismo que benefició a Venezuela en su momento. Pero a partir de la nula planificación y de utilizar esos recursos simplemente para crear un estado más grande, o sea, Bolivia tiene... esperemos que se hace el censo la próxima semana, pero 11 millones de habitantes, tiene 600.000 empleados públicos. ¿Entendés? Esos son trabajos políticos. Crearon un montón de empresas estatales, todas quebradas, todas les va mal. No invirtieron en exploración gasífera, que era nuestra riqueza. Una de las preguntas era de qué vive Bolivia, era de la exploración gasífera. En este momento ya no tenemos gas ni para cumplir con nuestros contratos internacionales. A Argentina ya no le estamos pudiendo cumplir el contrato. Y Argentina descubrió, por suerte, desarrolló el campo de Vaca Muerta. Dicen que probablemente de septiembre ya no nos vuelvan a comprar más. Bueno, ni tampoco a Brasil, ni tampoco petróleo, y van a empezar a exportar, si le va bien Correcto. a Milei, en un año, lo cual para la economía de Bolivia es un desastre. No, ya estamos en un desastre. En algún momento tuvimos, entendamos, Bolivia un país chico, 15.000 millones de reservas, nuestras reservas del Tesoro General. Hoy día ni siquiera están informando. El dólar ya... existe un dólar en negro porque no hay dólares en la calle. El Banco Central no tiene, te da ficha para comprar dólares, $2.000, pero las fichas son de aquí a 15 días. Ya hay una falta de divisa, se ha desaparecido la divisa. Entonces, a partir de esa nula planificación, cada vez están teniendo que necesitar ayuda externa para desarrollar negocios, pero ya la vuelta es muy difícil. Va a entrar en un contexto, estamos en un contexto de inclusive ya no es ni recesión, ¿no? Ya yo creo que es una estagflación, porque estamos teniendo un incremento de los precios. ¿Por qué? Porque al no haber dólares, las
los bancos están cobrando unas tasas de transferencia al exterior que en algún momento estaban rayando ya el 30%. Así que todos los productos importados a Bolivia ya tenían un 30% de incremento de sus costos por el costo de enviar, de hacer el giro de dinero hacia afuera. La mayor parte de las cosas que hay en Bolivia son importadas, entonces eso es pues directamente un agente inflacionario. Y, por supuesto, una economía que al no haber dólares tiene a todo mundo nervioso y nadie invierte, así que está parada. Tenés inflación con poco crecimiento. Una condición para el desastre. Entonces, van a venir a buscar créditos. Entonces, los organismos internacionales, los países, tienen que poner estas cosas en agenda. Tienen que decirle, a ver, un ratito, ok, vos necesitas ayuda, sí, pueblo boliviano, pero empecemos por aquí. Hay más de 200 perseguidos políticos en tu país. Tenés a una expresidenta detenida que no le has dado el beneficio de un caso para que se la juzgue en el Parlamento, como dice tu Constitución. La tenés detenida, la has sentenciado en un juicio sumario a 10 años de cárcel. Tenés un gobernador electo detenido preventivamente al que sistemáticamente le negás acceso a la salud, donde lo tenés, lo detuviste sin orden judicial, lo detuviste, o sea, no estás respetando la ley, no estás respetando los derechos humanos. ¿Querés sentarte a hablar con nosotros? Vamos a sentarnos a hablar de esto primero. Pero hay que tener voluntad política. Por eso es que me espanta ver a una persona del nivel del expresidente Zapatero yéndose con esa compañía, con la gente que acompaña, lleva muchos años a Bolivia a buscar lavarle la cara a un régimen que está violando los derechos humanos en todo sentido. Por eso digo, cuidado con el contagio al revés, ¿no? Cuidado de allá estén trayendo recetas hacia acá. Otra de las preguntas era el tema del narcotráfico. Lamentablemente, y lo acaba de decir el presidente de Uruguay, los narcos en Bolivia se pasean como en su casa. Se han ya venido dando casos de grandes reyes del narcotráfico que están viviendo en Bolivia, pero absolutamente abiertamente, o sea, dueños de equipos de fútbol, movilidades, casas, inversiones, y solo se los persigue cuando algo pasa, o porque asesinaron a unos policías, o porque hubo o sea, porque el tema llegó a la prensa o casualmente ahí sí pero mientras tanto uno se entera que llevaban años viviendo. ¿Me vas a decir que la inteligencia policial y militar no tenía conocimiento? No, se ha vuelto simplemente un lugar donde hasta el peor de los casos es más vivible, porque el mismo, hay un narcotraficante que recién, que era uno de los más buscados, y que fue más buscado cuando ya empezó a hablar mal del gobierno y decir, gracias por avisarme, por eso pude huir, porque el tipo empezó a responder por Twitter, o sea, un nivel nunca visto. Marcet se llamaba, que es justamente Uruguay, y por eso fue que el presidente de Uruguay dijo, los narcos en Bolivia se pasean. Entonces, definitivamente estamos viviendo bajo algo absolutamente terrible como es esta situación. No se puede decir que Bolivia vive el narcotráfico. En Bolivia se trabaja, y se trabaja mucho. En Bolivia tiene una historia de personas que la sudan, que invierten, que ante todo igual siguen invirtiendo, pero lamentablemente el gobierno no acompaña eso. El gobierno, todo es política. Entonces, si los empresarios que históricamente siempre han sido opositores tienen muchas libertades, eso no conviene. El gobierno los tiene siempre o con cupos, o los tiene siempre amenazados con impuestos. O sea, entendamos, en Bolivia el 80% de la economía es informal. Esto fuera tan fácil como que a ese 20% que lo tenés ahogado en impuestos, baja los impuestos, pero amplía tu base contribuyente, que todos paguemos, pero poquito. Pero no habría... Y fuera lo mismo, en vez de tener solo a 20 que los tenés, que son los únicos que generan
que generan impuestos, porque es la única formalidad, y los seguís teniendo acorralados. ¿Por qué? Porque políticamente no conviene cobrarle ese otro 80% que históricamente es tu base votante. Evidente. Bueno, Bonco, muchísimas gracias. Como dice el gran Beto Ortiz, el tiempo nos devora. No, les agradezco la oportunidad. Muchísimas gracias, y además yo creo que para muchos será también el conocimiento de que estamos ante algo que esto es la piofca, esto es un pulpo. Es decir, si alguien cree que esto pasa en un país, no pasa en un país. Y entre los países donde pasa está España. Bueno, pues nos vamos a ir a las noticias, al Parlamento Europeo, porque se acaba de aprobar una resolución importante. Enseguida Daniel nos cuenta los detalles. Vamos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.